El día de Pentecostés, en un aposento alto, el día de Pentecostés, en un aposento alto, se reunieron los discípulos pidiendo Espíritu Santo, se reunieron los discípulos pidiendo Espíritu Santo, y la madre de Jesús, que estaba entre los santos, y la madre de Jesús, que estaba entre los santos, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Fluye en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Fluye en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder.
En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Quiero que Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este segundo día de el encuentro de catequesis. Continuamos hablando de catequesis en este congreso. Bienvenidos. En esta noche tenemos la catequesis en el proceso evangelizador. El señor arzobispo de Manizales nos va a dirigir esta noche la enseñanza. Bienvenidos, queridos amigos. Un saludo de paz y bien para todos. Mi nombre es Marta Patricia Abril Sanguino. Soy docente de la institución educativa Miguel Franklin Buitrago y por gracia de Dios hace 10 años soy catequista en el municipio y actualmente en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Ramiriquí. También soy catequista de la pequeña comunidad Santa Teresita del Niño Jesús. He podido realizar esta acción catequética gracias a la formación que ofrece el Instituto IMPAME, el cual me ha permitido un encuentro personal con Jesucristo que ha iluminado mi vida y por consiguiente llevar esa luz a quienes me ha confiado. He adquirido las herramientas necesarias para llevar a cabo la acción misionera, catequética y pastoral, permitiendo que los catequizandos tengan un acompañamiento, que escuchen de alguna manera y crezcan en la fe y para la fe. Un saludo de paz y bien. Muy buenas noches a todos los que se conectan hoy para este nuevo compromiso. Para el tema de hoy hemos invitado al señor arzobispo de Manizales, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez. Él nos va a acompañar haciendo esta reflexión sobre la catequesis en el proceso evangelizador. Monseñor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Padre Francisco, y buenas noches para todos. Les agradezco mucho su presencia en esta noche y sin más preámbulos vamos a dar inicio a nuestra reflexión en el día de hoy, ya que, como ustedes verán, la envergadura de lo que nos proponemos es bastante amplia. Así que comenzamos con algo que quise englobar bajo esta idea que me acompaña desde hace varios años,
La catequesis es la escucha del maestro. Si, como lo vamos a entender más adelante, en la catequesis uno de los objetivos principales es el encuentro con Cristo, entendemos rápidamente que cuando se habla de catequesis en la iglesia, se habla de la tarea de Cristo Maestro, que sigue educando, como educó pacientemente a sus 12, sigue educando a los que se acercan a Él para estar con Él. Vamos avanzando entonces con nuestras imágenes y lo que nos da la certeza de cómo ubicar la catequesis en el proceso evangelizador es, por supuesto, su identidad. Comenzamos entonces. En la diapositiva siguiente les transcribo un número del directorio para la catequesis que creo que todos conocen en esta edición, que es la edición latinoamericana. En algunas partes me aparto un poco de la traducción para introducir los términos técnicos que el traductor no tenía por qué conocer, pero de todas maneras es una traducción muy, muy buena. Este número nos dice lo que tienen ustedes allí en pantalla, la catequesis. Estamos hablando de su identidad, ¿no? ¿Qué es? La catequesis es un acto de naturaleza eclesial nacido del mandato misionero del Señor, del mandato que Él dio el día de la ascensión, como ustedes recuerdan. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las gentes, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 28, 19, 20. Entonces es un acto de naturaleza eclesial, es la iglesia, el sujeto de la catequesis es la iglesia, no un catequista, nacido del mandato misionero del Señor. O sea, Él mandó ir a todo el mundo y enseñar, y destinado, como su nombre lo indica, a hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. Pocas palabras para contenidos muy importantes. En cuanto a realidad dinámica y compleja, es decir, en permanente movimiento. Y complejo quiere decir que tiene partes. Complejo y complicado se distinguen fácilmente. Lo complejo es lo que tiene partes. Solo Dios es la perfecta unidad. Y lo complicado es lo que nosotros enredamos. Entonces la catequesis tiene dimensiones, tiene partes, tiene sobre todo grados y etapas, que es lo que la hace compleja, es decir, interesante porque tiene distintos momentos. En cuanto a realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios, la catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Cuando la catequesis integra armoniosamente estas características, expresa la riqueza de su esencia y ofrece su aporte específico a la misión pastoral de la Iglesia. Entonces volvemos sobre el verbo catequizar. El verbo katechein en griego significa simplemente resonar. Por eso, en el texto que acabamos de leer juntos, dice que como su nombre lo indica, a hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona. Seguimos. Hablando propiamente de la identidad de la catequesis, el número siguiente, el número 56, en el directorio para la catequesis, nos dice que la catequesis es una etapa privilegiada. La catequesis, etapa privilegiada del proceso de evangelización, y así nos acercamos rápidamente a la materia que nos fue encomendada, se dirige generalmente a las personas que ya recibieron el primer anuncio y promueve en su interior los procesos de iniciación,
crecimiento y maduración en la fe. Entonces, veamos cómo la Iglesia misma llama a la catequesis una etapa privilegiada del proceso de evangelización. Si me permiten, comencemos a distinguir algunas cosas. Entonces, como etapa privilegiada del proceso de evangelización, la catequesis no es cursos, no son charlas, no son intervenciones piadosas en ningún ambiente, ni intervenciones inconexas las unas con las otras. Es, digamos, un proceso dentro del proceso de evangelización, pero además la catequesis es en sí misma una etapa. Es decir, como lo veremos más adelante, la catequesis es para todos, no para un grupito dentro de la iglesia, es para todos, es una etapa del proceso de la evangelización de todas las personas. Dice esta descripción del directorio que la catequesis se dirige generalmente a las personas que ya recibieron el primer anuncio. Es decir, si ustedes recuerdan que el primer anuncio tiene por fin estimular el encuentro con el Señor, entonces personas que ya se han encontrado con el Señor, que ya tienen la fe inicial, y entonces promueven su interior procesos de iniciación, crecimiento y maduración en la fe. Vean cómo no es la catequesis como para preparar los sacramentos, ¿cierto? De hecho, espero que con la claridad que hagamos en este rato, muchos capten que esos ejercicios que llamamos en la iglesia catequesis prebautismal, catequesis para la primera comunión, catequesis para la confirmación, son llamados así, pero de manera supremamente ambigua, porque la catequesis no es para preparar para un sacramento, aunque puede hacerlo, es para promover en el interior de las personas lo que dice aquí, procesos de iniciación, crecimiento y maduración en la fe. El mismo número 56 más adelante nos presenta un marco de realidad que lo pongo en cursivas aquí porque no lo tomé textualmente. Y más o menos se resume de la siguiente manera. La experiencia que tenemos todos los que tenemos que ver de alguna u otra forma con la catequesis en la iglesia es que normalmente hablando a muchas de las personas que están en esos procesos que hoy llamamos catequesis, pero que no son estrictamente la catequesis como la comprende la iglesia, son personas que nunca han tenido ni siquiera una experiencia de fe. La fe no ha tocado sus vidas profundamente y por lo tanto la catequesis se vuelve para ellas un ejercicio gravoso. Sean niños, jóvenes o incluso adultos que tengan que ir a la catequesis por cualquier motivo, catequesis familiar o cualquier otra cosa, en vez de sentir gozo con la experiencia catequística, se sienten obligados. Los niños y los jóvenes sí que se sienten muchas veces obligados a acudir a estas cosas nuestras, ¿verdad? Nosotros hemos vuelto la catequesis un listado de verdades que a veces pues siempre son útiles, siempre son importantes, pero que no permiten sino aprender de memoria algunas cosas, pero no esa transformación, ese cambio de vida que es lo que el proceso evangelizador de la iglesia tiene por objeto, ¿cierto? En el centro de nuestra reflexión de hoy está lo que aquí estamos viendo, porque para hablar del proceso evangelizador hay que entender, primero que todo, lo que la iglesia entiende por evangelización. Hay muchas personas que sienten que ya saben las cosas porque saben decir las palabras o las saben meter dentro de alguna frase. Pero, ¿qué es evangelizar? Permitamos que sea la iglesia la que nos dice lo que es evangelizar. En el Directorio General para la Catequesis, en el directorio del año 97, yo que les mostré es el del 2020, en la edición anterior, que la prefiero para esta definición por un asunto que quedará claro al final, dice lo siguiente.
hemos de concebir la evangelización como el proceso por el que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia y difunde el Evangelio en todo el mundo. Entonces, les puse unos cuadritos de colores allí, incluso tienen su sentido los colores, los diré más adelante, pero es un solo párrafo, el párrafo número 48 del Directorio General para la Catequesis. Este es el concepto. Si dice hemos de concebir la evangelización, quiere decir que la Iglesia está dando el concepto que ella, que es la especialista en evangelizar, el concepto que ella tiene de evangelización. Hemos de concebir la evangelización como el proceso. Es un proceso, no es un acto, no es ni siquiera un año. Un proceso es algo que dura toda la vida. O unos mesecitos, como hacemos ahora de ordinario para preparar algunos sacramentos. Hemos de concebir la evangelización como el proceso por el que la Iglesia, fíjense, el sujeto de toda esta frase que se extiende a través de los 4 cuadros de allí, el cuadro gris, el rojito, el azul y el verde. Entonces, esa frase tiene por sujeto a la Iglesia. Esto no es acto de algunos en la Iglesia, no es de unos individuos, de unos que se sienten más interesados que otros en la tarea. Es la Iglesia la que, movida por el Espíritu Santo, anuncia y difunde el Evangelio en todo el mundo. Ese acto de anunciar y difundir el Evangelio en todo el mundo lo realiza la Iglesia impulsada por la caridad y lo hace en el acto de impregnar y transformar todo el orden temporal, asumiendo y renovando las culturas. Vean, evangelizar es llevar el Evangelio a todas partes, impulsados por la caridad para impregnar y transformar el mundo y transformarlo, asumiendo las culturas. Es decir, son importantísimas las culturas como expresiones de todos los seres humanos, pero renovándolas también. No porque sea una cultura humana está ya canonizable. Hay cosas que tienen que ser transformadas por el Evangelio de Cristo. Fíjense, sé que entre nuestros oyentes hay muchos que son verdaderamente especialistas en estas materias. Fíjense, por favor, que muchas veces cuando algunas personas en la Iglesia hablan de inculturar el Evangelio, lo que están es mundanizando la palabra de Dios, no inculturándolo. Entonces, la Iglesia la tiene clara, es asumir las culturas, pero para renovarlas. Enseguida, ella da testimonio entre los pueblos de la nueva manera de ser y de vivir que caracteriza a los cristianos. Y finalmente, proclama explícitamente el Evangelio mediante el primer anuncio, llamando a la conversión. En este cuadro rojo, que está rojo porque quiere representar el fuego de los que van por el mundo a transformarlo con el amor de Cristo, la Iglesia tiene 2 tareas fundamentales. Primero, llenar el mundo del amor cristiano, que es distinto. Dar testimonio. Todo el proceso evangelizador comienza por un testimonio que se da, por algo que hace que los demás se pregunten, ¿y estos por qué viven de esta manera? Pero también cuando lo permite nuestro Señor, entonces proclamar explícitamente el Evangelio mediante un recurso que la Iglesia llama el primer anuncio, mediante un ejercicio del ministerio de la palabra, que es el primer anuncio o querigma, llamando a la conversión. Es decir, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que seguimos haciendo nosotros. Conviértanse porque esta es la buena noticia. Cristo es la buena noticia. Seguimos nuestra definición con el cuadrito azul que está en el ángulo
opuesto, y dice, siguiendo la misma frase, inicia en la fe y vida cristiana mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación a los que se convierten a Jesucristo o a los que reemprenden el camino de su seguimiento, incorporando a los primeros y reconduciendo a otros a la comunidad cristiana. Entonces, después del primer anuncio, última frase del cuadrito rojo, después de que se anunció ardientemente la noticia más grande que el mundo ha recibido, es decir, que Dios nos ama tanto que no se contentó con vernos correr a nuestro fracaso, sino que nos mandó a su propio Hijo para que echándose encima nuestras cargas, para que haciendo por nosotros lo que nosotros no éramos capaces de hacer, entonces transformara Él todo lo creado. Entonces, después de haber hecho eso con ardor la Iglesia, entonces a los que aceptan su mensaje los inicia en la fe y la vida cristiana mediante dos cosas, la catequesis y los sacramentos de la iniciación. La catequesis y sacramentos de iniciación, que son como las dos dimensiones, la dimensión de la escucha de la palabra, la catequesis, del oír al maestro interior, y la dimensión celebrativa que acompaña siempre los encuentros con Dios nuestro Señor. Iniciar, el verbo iniciar, inicia en la fe y la vida cristiana. Vean, cuando hablamos de iniciar en este contexto, estamos usando un término técnico, una palabra que tiene un sentido para este contexto. O sea, el verbo iniciar lo usamos 1000 veces en un día quizá, pero aquí, en este contexto, iniciar se refiere a eso que todas las culturas hacen, que la mayoría de las profesiones hacen, es decir, a hacer que los otros, no solamente intelectualmente, sino por asunción de todas las cosas que hay que asumir, se identifiquen con aquello que están recibiendo. Se conjuga o se conoce fácilmente también la palabra iniciático o iniciática, y hay rituales que inician en ciertas cosas. En fin, hay muchos elementos de iniciación en las cosas que hacemos, sobre todo en las artes. Las artes normalmente no se aprenden en teoría aprende uno los nombres de los colores y quizá un poco cómo se mezclan, pero solo iniciado por un maestro uno aprende los trucos del pincel o los trucos del cincel y de los demás instrumentos para esculpir. Iniciaciones. Hay muchas iniciaciones en la vida y cuando uno queda iniciado ya hace las cosas bien. Siempre pongo también un ejemplo negativo para que se entienda mejor la cosa. Fíjense en esta situación nefasta en la que andan nuestros jóvenes, como a algunos que caen en cierto vicio, los inician regalándoles unas cuantas dosis, pero luego ya iniciados lo hacen solos. Digamos, comparando y no igualando, por supuesto, de lejos, muy de lejos, es lo que ocurre. La iniciación en la fe y la vida cristiana es un ponernos en contacto con la fe de la comunidad cristiana o con la vida de los cristianos en la comunidad, que se nos va contagiando, se nos va como haciendo vida de la propia vida. Por supuesto que en todo esto el principal actor, el principal agente es el Espíritu Santo, que es el que obra todo esto como regalo, pero esta iniciación a la fe y la vida cristiana es un elemento fundamental del proceso evangelizador. De eso es de lo que estamos hablando, el proceso evangelizador. Les quiero hacer notar también que aquí se introducen dos categorías de personas. Inician la fe y vida cristiana mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación a dos grupos.
a los que se convierten a Jesucristo, es decir, a los que no lo conocían y por el camino del primer anuncio, cuadrito rojo, por el camino del primer anuncio llegaron a la fe. Pero también dice, o a los que reemprenden el camino de su seguimiento. De tal manera que aquí estamos de pronto un poco nosotros. Teníamos la fe, hemos sido bautizados, pero qué fácil caímos en la indiferencia o cómo nuestra vida muchas veces anduvo por senderos en los que, pues francamente, no producía mayor cosa para Dios. Y ahora caminando con el Señor nos damos cuenta, alguien puso en nosotros ese fuego nuevo y la catequesis, mejor dicho, la iniciación es también para nosotros. La iniciación no es solo para los que llegan a la fe por primera vez, sino para los que la habían perdido o la tenían descuidada o simplemente por alguna dificultad o complicación se habían alejado. Entonces a los primeros los incorpora al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Los incorpora a la iglesia. Y a los otros los reconduce, los vuelve a traer al seno de la comunidad cristiana. Y el último cuadrito dice que alimenta, después de iniciados en la fe, los cristianos son alimentados constantemente por el don de la comunión. Y por medio de un recurso que se llama la educación permanente en la fe, que tiene muchas formas, ¿cierto? Como la homilía, ahí dice en el texto cualquier otra forma del ministerio de la palabra. Entonces, alimenta constantemente el don de la comunión en los fieles mediante la educación permanente en la fe, por medio de la homilía y otras formas del ministerio de la palabra. Los sacramentos, ya después del bautismo ya se reciben los demás, y el ejercicio de la caridad. Y finalmente, suscita continuamente la misión al enviar a todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio con palabras y obras por todo el mundo. Precisamente por esta última rayita, que aunque no falta en el directorio para la catequesis del 2020, de todas maneras es más explícito en prefiero para esta definición de proceso evangelizador el directorio general para la catequesis. ¿Qué es la evangelización? Es un proceso por el cual la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia y difunde en todo el mundo la palabra de Dios, con la certeza de que eso es lo único que la puede transformar. Pero los 3 cuadritos de colores indican ya que hay distintas formas de hacerlo que, como ustedes ven, se suceden, como pueden sucederse aquí, pero como lo veremos más adelante, pueden no ser en el mismo orden. Pero lo lógico es que, llegando a un lugar en donde no se conoce a Cristo, que puede ser simplemente pasar la calle frente a ustedes, en un lugar donde no se conoce a Cristo, se trata de implantar allí, por la amistad, por los buenos sentimientos, por el compartir, por la caridad ejercida, un nuevo estilo de vida que va a requerir todo nuestro testimonio y en un momento determinado un anuncio explícito. Un anuncio que llamamos primer anuncio o querigma, para que quienes llegan a la fe de esa manera, porque no conocían del todo a nuestro Señor Jesucristo, porque se habían apartado de Él, entonces recibiendo una adecuada catequesis, y aquí dice, y los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, recibiendo eso, configuran su ser con nuestro Señor Jesucristo y se incorporan en su cuerpo, se incorporan a Él en la comunidad cristiana que es el cuerpo de Cristo. Y luego el tercer momento es para educar permanentemente la fe. La fe no se puede quedar quieta, la fe necesita que la pongamos en movimiento. Y entonces, a renglón seguido, esa etapa privilegiada o momento esencial del proceso evangelizador lo vamos a encontrar muy esquemáticamente explicado en el número 49. A mí me gustaría que todos los catequistas se supieran de memoria por lo menos este numerito, ¿no?
el proceso evangelizador, por consiguiente, es decir, del que estamos hablando, está estructurado en etapas o momentos esenciales, que son tres, los tres cuadritos, ¿se acuerdan? La acción misionera, el cuadrito rojo, para los no creyentes, para los que no conocen a Jesús, y para los que viven en la indiferencia religiosa, aunque hayan sido bautizados. Segundo, la acción catequístico-iniciática, es decir, la acción en la que catequesis e iniciación cristiana van de la mano para los que optan por el Evangelio y para los que necesitan completar o reestructurar su iniciación. Y tercero, la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros en el seno de la comunidad cristiana. Entonces, este número, que no lo transcribí completamente, dice que esas etapas se pueden reiterar, pueden ser sucesivas, pueden, digamos, llegar en distintos momentos de nuestra vida, pero lo que no pueden es faltar. Atención, cuando se dice el proceso evangelizador está estructurado en etapas o momentos esenciales, y esos tres momentos esenciales son la acción misionera, la acción catequístico-iniciática, como la llamo yo ahora les explico por qué acá, y la acción pastoral. Al llamar los momentos esenciales quiere decir que si falta uno de los tres, lo que tenemos al frente ya no es evangelización, ya no es el proceso evangelizador de la iglesia, es otra cosa bonita, ciertamente. Pero, por ejemplo, si a uno le dicen que el plan pastoral es de misión y pastoral, pero se saltan la etapa privilegiada, se saltan la acción, es decir, una etapa de la propia vida en que nos dedicamos a iniciarnos en la fe. Si se saltan eso, comienzan a construir la acción pastoral sin una base adecuada y sólida. Me gusta apelar, y los que me han oído estas enseñanzas en otros ambientes, me gusta apelar a la conciencia esa filosófica que tenemos un poco todos, ¿no? Todos sabemos máximas de sabiduría y todos con mucha frecuencia aclaramos cosas simplemente por la lógica, ¿no? Entonces aclaremos aquí lo que es esencial. Esencial es lo que no puede faltar. Es decir, si falta la acción misionera, ya no es proceso evangelizador. Si falta la acción catequística, ya no es proceso evangelizador. O si faltara la acción pastoral, ya no sería proceso evangelizador. Esencial es lo que pertenece a la naturaleza de una cosa. De tal manera que esa cosa, en este caso el proceso evangelizador, esa cosa no es la cosa cuando falta alguno de sus elementos. ¿Cierto? Si faltan estos elementos, son esenciales, entonces no hay proceso evangelizador. Por favor, aunque parezca un poco trabalenguas, grábenlo profundamente, porque muchas veces nosotros le estamos dando, por ejemplo, catequesis a un muchacho, catequesis sin que haya tenido un encuentro con Jesucristo. Y por eso nuestros muchachos muchas veces van a esas clases que nosotros llamamos catequesis, van como cuando invitan a un banquete a uno que acaba de comer. Van llenos. Y como están llenos, ya no les entra nada. No tienen hambre. Le estamos dando de comer a los que no tienen hambre. Y por eso es que a veces no nos funciona la catequesis, la bendita catequesis. Porque la gente no ha tenido ni siquiera un encuentro con Cristo. Para ellos la fe no es un valor por el que valga la pena dar la vida. Y por lo tanto la catequesis los tiene sin cuidado. Hay otros grupos que llaman catequesis a todo, ¿cierto? Todo es catequesis, todo es catequesis. Pero se les olvida que cuando la iglesia habla de catequesis, habla de iniciación cristiana. Ahora, la iniciación cristiana es un periodo. Nosotros estamos en iniciación mientras quedamos iniciados. Después de iniciados comenzamos a crecer. Así que aquí comienza a aclararse el tema que me fue solicitado, ¿verdad? La
catequesis es el momento central, no dije más importante, es el momento central del proceso evangelizador. Es un momento que si falta, no es evangelización lo que estamos haciendo, sino otra cosa. Leamos entonces esto que nos traen el número 61 y el número 62. Simplemente saqué las frases que están al lado. Entonces, la exigencia de no dar, por supuesto, que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos, o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio, es la razón para afirmar la naturaleza querigmática de la catequesis y así, y también como para afirmar su inspiración catecumenal. Entonces, estamos hablando de la identidad de la catequesis. Si ustedes bien recuerdan, acabo de terminar la reflexión sobre la catequesis en el proceso evangelizador, y entonces aquí lo que quiero transmitir con este número 61 es que la catequesis, aunque sea el segundo momento del proceso evangelizador, se queda siempre pegada de su naturaleza querigmática, de su origen en el primer anuncio. Entonces, el Papa, porque esta es una frase de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, entiende muy bien que muchas veces nosotros decimos cosas que nuestros interlocutores no entienden bien, ¿cierto? No entienden bien. Y tampoco saben cómo conectarlo con el núcleo esencial del Evangelio. No entiende uno por qué está diciendo esto, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra catequesis tiene que ser siempre querigmática, es decir, tiene que estar siempre llena de fuego y de ese amor con el cual nosotros explicamos y exponemos hasta sus mínimos detalles. Pero aquí viene el concepto que quiero que aclaremos y que dejemos esta noche muy bien fundamentado, y es que para que la catequesis sea catequesis, toda ella tiene que tener inspiración catecumenal. Vuelvo al tema. El tema es la catequesis en el proceso evangelizador, y el proceso evangelizador de la Iglesia se conoce desde los orígenes, desde el Evangelio, desde los Hechos de los Apóstoles. Y precisamente es de ese proceso original de donde brota algo que se llama el catecumenado. El catecumenado es el tiempo de la iniciación cristiana. Por eso el recurso fundamental de la iniciación cristiana es la catequesis, catecúmeno, catequesis. Ahora, la catequesis mantiene siempre su inspiración catecumenal, es decir, se refiere a ese proceso antiguo que hoy en día la Iglesia ha querido restaurar y que está restaurado plenamente, y que es el proceso que se debe aplicar cuando una persona ya tiene uso de razón y pide el bautismo. En fin, la catequesis bebe del catecumenado antiguo o del catecumenado restaurado, bebe varios principios importantísimos. No es el tema que me pidieron esta noche, pero es apasionante, ojalá puedan ustedes profundizarlo. Conocer un poco del catecumenado es grandioso para poder interpretar y para poder saber lo que la Iglesia entiende por catequesis. Fundamentalmente es lo siguiente, vean, en el catecumenado antiguo uno tenía grados, ¿cierto? Uno iba progresando en grados y etapas, ¿cierto? Uno avanzaba por etapas, pero uno subía grados. La catequesis, si es catequesis, debería tener también algunos grados y etapas. Como en el catecumenado, pues se recibe primero una catequesis básica, fundamental, en la que se enseñan los misterios de la fe, se enseña la moral cristiana, se enseña un poco, se enseña cómo
llevar a cabo la celebración sagrada, se enseña también lo referente a la oración y a la vida espiritual, en fin, en general, pero llegando un punto en el cual ya se tiene que haber asimilado esto en la vida, no solo en la memoria, entonces la Iglesia pide un segundo ejercicio que se llama la iluminación. Y esa iluminación sirve para purificar nuestras intenciones, para acercarnos cada vez más al compromiso total con Jesús y con la Iglesia. Y finalmente nos lleva hasta la explicación de los misterios, que se llama técnicamente la mistagogía. El catecumenado antiguo tenía pues esas etapas, ¿verdad? La catequesis básica, la iluminación y purificación, y finalmente la mistagogía. Y es eso lo que se entiende por una catequesis de inspiración catecumenal. La catequesis es de inspiración catecumenal precisamente porque porque quiere iniciar en la fe a los que han llegado a ella. Por eso, en la Iglesia se ofrece de alguna manera el catecumenado, digamos, como en estos tres niveles, en estas tres dimensiones. Entonces, primero, un catecumenado en sentido analógico quiere decir que no es verdadero y propio, ¿cierto? En un sentido analógico, para los ya bautizados que no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana. Lo puse de primero porque está de primero en el texto, pero además porque es el más frecuente entre nosotros. Un catecumenado que todos necesitaríamos para poner al día nuestra fe. Ya tenemos la iniciación cristiana, mejor dicho, ya tenemos los sacramentos, por lo menos el bautismo, y no podemos jugar a que no hemos recibido el bautismo, porque hay una gracia que trabaja en nosotros, ¿verdad? Pero sí, el ejercicio catecumenal de un ya bautizado es un ejercicio que procede por grados y etapas. También podemos hablar de una catequesis de inspiración catecumenal para los que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, pero todavía no están suficientemente evangelizados o catequizados, y también aquellos que quieren reanudar los caminos de su fe. Y finalmente el catecumenado en sentido estricto, que se dirige a no bautizados, niños, jóvenes y adultos. En fin, sigamos con la diapositiva, que todo se aclara un poco más. Y otras más, por favor. La finalidad y tareas de la catequesis nos van a enseñar qué es todo esto que acabamos de mostrar, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la catequesis, es muy importante que sepamos para qué se da la catequesis, ¿cierto? En el centro del proceso evangelizador ofrecemos esta herramienta, ofrecemos esta experiencia más bien, que es la catequesis, para esto. Aquí pongo tres números, algunas frases de tres de los números del directorio. Primero, el encuentro con Cristo. Segundo, llevar la conversión inicial a su madurez, y luego llevar la profesión de fe inicial a su madurez. Voy a hacer aquí una explicación que no tendrá que ver con la lectura de lo que tienen ustedes en pantalla, pero que espero que resulte clara. Entonces, la catequesis tiene por finalidad el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En la Iglesia siempre el encuentro con Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, de Dios eterno, Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, es un encuentro también trinitario, un encuentro con las tres divinas personas. Y por eso me salto a la fe y quiero contarles que eso que hemos dicho un par de veces ya, que la catequesis se le ofrece a los que ya tienen fe, a los que por la acción misionera, sobre todo por el querigma, ya llegaron a la fe, a una fe inicial. La catequesis es un encuentro con Cristo que hace progresar la fe inicial hasta su madurez. Pero como el que cree siempre ama, entonces es también un progreso de una conversión inicial, que era quizás solamente el interés
el interés por las cosas de Dios, a una madurez que ya es una vida como la de Cristo, ¿verdad? Entonces la catequesis se da, la catequesis se ofrece en la iglesia para que el encuentro con Cristo que tuvimos en la acción misionera se perpetúe, se vuelva la forma de nuestra vida. Mejor dicho, nosotros comencemos a reconocernos como miembros del cuerpo de Cristo, por quienes corre la misma vida de Cristo. Sin una catequesis adecuada, nosotros no entendemos eso y por lo tanto tampoco entendemos nuestra ubicación en el contexto. Vamos a entendernos como miembros de un club al que nos matriculan o en el que nos inscriben por el bautismo, pero no como injertados profundamente para vivir de la misma vida de Cristo como una ramita en el árbol. Pasemos, por favor, porque esta finalidad de la catequesis se lleva a cabo cuando la catequesis cumple con sus tareas. Otro número que me gustaría que todos pudieran aprenderse de memoria, por lo menos esta frase, el número es muy largo, el número 84 del Directorio Antiguo, del Directorio General para la Catequesis. Está citada casi textualmente, mejor dicho, está transcrita prácticamente idéntica en el Directorio para la Catequesis, pero como me la aprendí en este formato, pues la transmito también en este formato, ¿no? Ahora, el número 84. En virtud de su misma dinámica, es decir, la fe como está viva, es un regalo de Dios, como la fe es viva, entonces tiene su propia dinámica. En virtud de su propia dinámica, de su propia fuerza interior, de su propia virtualidad, la fe reclama 4 cosas. Reclama ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser llevada a la oración. Apréndanse eso, porque cualquier acto de fe, cualquier experiencia de fe que tengamos nosotros siempre reclama el conocimiento. Es decir, Dios nuestro Señor se ha deleitado mandándonos a su propio Hijo para revelarnos sus misterios. Y por lo tanto la fe siempre tiene esa dimensión extraordinaria, apasionante, de conocer más y más y de conocer con el conocimiento de Dios. Por eso la fe reclama ser conocida, ser celebrada, porque con Dios las cosas no se quedan así. Con Dios las cosas se llevan a la celebración. Pero por supuesto que aquí nos referimos a una celebración que es la de la comunidad cristiana. En la catequesis aprendemos a celebrar como celebra la comunidad cristiana. Ahora, la fe reclama ser conocida, ser celebrada, ser vivida. Es decir, si es fe, se tiene que vivir con coherencia. Si decimos que somos hijos de Dios, pues a confiar en Dios. Pero atención, a comportarnos como hermanos. Si decimos que creemos en Cristo, pues atención, no basta con ir a hacer unos cuantos rezos, sino que hay que asimilar sus enseñanzas, por ejemplo, en cuestión de justicia social. ¿De qué le sirve a uno gastarse horas y horas en rezos y luego pagar salarios de hambre? Es inútil. La fe reclama ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser hecha oración. Cuando pienso en mi propio acto de fe, siempre pienso que la cuarta dimensión es la primera, ¿no? Cuando uno hace un acto de fe, uno siempre le habla a Dios. Entonces la fe se hace oración. No cualquier oración es oración cristiana. Tengan mucho cuidado que ahora proliferan con nombres distintos, espiritualidades que no son cristianas, bajo nombres que a veces son medio gringos, medio agringados, y que ustedes reconocen porque hasta llaman meditación a lo que no es meditación, ¿cierto? A lo que es una autorreflexión sobre los propios sentidos. Pero la fe se vive en la comunidad cristiana y se anuncia en la misión. Es una fe compartida y anunciada. Y estas dimensiones deben ser también cultivadas por la catequesis. Así, con esta diapositiva voy a terminar mi exposición
para que tengan ustedes tiempo de hacer algunas preguntas, pero quisiera que nos dedicáramos un momento a tratar de entender esto que les advertí sobre las tareas de la catequesis. Entonces, primero que todo, la catequesis está en el centro del proceso evangelizador como una etapa esencial, pero además la calificamos, si ustedes recuerdan bien, como una etapa privilegiada. Es una etapa privilegiada y esencial del proceso evangelizador. Tiene el encargo de llevar la fe inicial a su madurez por el encuentro con Cristo, que es también el motor de una conversión que no terminará sino con nuestra muerte. Es decir, la conversión no tiene límites, va hasta la santidad. Y es una tarea que desempeña la comunidad cristiana para traer a sus propios hijos, ¿verdad? Para educarlos, y que tiene por lo menos 4 dimensiones, que son 6. Entonces, una dimensión, si me permiten, doctrinal, porque la fe reclama ser conocida. Una dimensión litúrgica o celebrativa, porque la fe pide ser celebrada. Una dimensión moral. O sea, en la catequesis se aprende moral, porque exige ser vivida. Y una dimensión espiritual, pero espiritualidad cristiana, porque la fe reclama ser hecha oración. Pero además tiene 2 ingredientes que desde el principio se van a comenzar a formar en los creyentes y que van a durar toda la vida en formación, que son la comunidad, la comunión y la misión, comunión y misión. Fíjense, toda la vida estaremos trabajando para limitar nuestras dificultades, lo que nos impide entrar en comunicación perfecta con nuestros hermanos, y sobre todo toda la vida estaremos tratando de aprender cómo salir en misión, cómo ir a anunciar todas estas cosas hermosas que Dios nos dio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por unirse en este segundo día. La catequesis en el proceso evangelizador. Agradecerle a Monseñor por esta preciosa conferencia que nos aclara mucho en esta tarea evangelizadora que llevamos aquí a cabo en nuestra diócesis. Los esperamos mañana nuevamente a las 7 de la noche para que sigamos hablando de catequesis. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz noche para todos. Feliz noche, Padre Waldo. Feliz noche. Amén. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Saludos, hermana legionaria. Feliz noche, Padre, y a todos feliz noche.